Estábamos haciendo un ejercicio para gestionar las urgencias de un centro de salud. Habíamos ya implementado dos de los tipos que se nos pedía. Uno era el tipo hora y otro era el tipo ingreso. Y ahora nos queda, pues el problema principal, lo que habíamos visto hasta ahora prácticamente en un repaso de la primera parte de la asignatura, es decir, la definición de tipo y las clases y los métodos en Java. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de la asignatura, en la cual pues utilizaremos los tipos de la clase collection, los métodos de esos tipos y los métodos de la clase collections. El tipo urgencia servirá para tratar todos los ingresos de las distintas unidades de urgencia de un mismo centro de salud, y sus propiedades son las siguientes. Tendrá un día, que para simplificar supondremos que estará entre 1 y 30, y tendrá un mes, que para simplificar también supondremos que estará entre 1 y 12. Si no se hará ninguna comprobación del tipo, pues que sea el mes de febrero, si el mes tiene 30 o 31 días. Todos los meses tendrán 30 días, y estas dos propiedades serán consultables. Y también tendrá un conjunto ordenado de ingresos por su orden natural. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un tipo sorted set del tipo ingreso, y ya sabemos que el tipo ingreso tenía un orden natural, que era el de hora de entrada, hora de ingreso, y en caso de empate por su número de la seguridad social. Otras propiedades que tendrá el tipo urgencia, pues tendrá una representación como cadena, en la cual se pondrá las propiedades día, mes, y tomaremos como año fijo el 2012, y después a continuación el conjunto de ingresos. Vamos a simplificar el problema suponiendo que no hay más que un objeto de tipo urgencia por día y mes. Por tanto, los criterios de igualdad y ordenación serán los naturales a partir de mes y día. Es decir, que una urgencia se ordenará por mes, y en caso de empate de mes, pues por día, ¿no? El orden natural. Otras funcionalidades que debe tener la clase. Bueno, pues como veis aquí tenemos un conjunto de problemas que ahora iremos resolviendo paso a paso. Por ejemplo, cuántas urgencias se atendieron ese día, cuáles son los médicos que estuvieron implicados, obtener una relación del número de pacientes que ha atendido cada médico, etcétera, etcétera. Ahora iremos, insisto, uno por uno con estos métodos. Y después, aunque algunos de ellos los necesitaremos para resolver el apartado anterior, tenemos también unos métodos de utilidad. En concreto tenemos un método de utilidad para poder leer los ficheros de texto. Recuerdo que la información sobre los ingresos estaban en un fichero de texto, en varios ficheros de texto, y por tanto lo que ahora nosotros queremos hacer es leer esos ficheros y construir a partir de la información que tienen esos ficheros un solo objeto de tipo urgencia para un día concreto. Es decir, nosotros supondremos que en los ficheros tenemos las urgencias de un solo día en distintas unidades, y lo que haremos será agruparlas en una sola estructura. Eso lo haremos mediante un método estático en una clase de utilidad. Y también vamos a repasar un poco el concepto de map y el concepto de map invertido. Ya lo dimos en el tema 5, pero de todas formas lo vamos a repasar hoy, y vamos a hacer un método genérico de utilidad para invertir un map. Ese método genérico nos va a hacer falta en alguno de los apartados del problema 4, y por tanto lo resolveremos, insisto, antes. Recuerdo que teníamos un proyecto que se llamaba urgencias. Dentro de urgencias tenía el paquete hora, que contenía el tipo hora, el paquete ingreso, que contenía el tipo ingreso, y ahora lo vamos a crear, pues el paquete urgencia, donde voy a guardar pues el tipo urgencia. Entonces, en primer lugar, como siempre, me creo la interfaz, que se va a llamar urgencia. ¿Qué debe tener la interfaz urgencia? Bueno, pues según hemos visto en el enunciado del problema, el tipo urgencia va a tener día como propiedad, que es consultable, mes como propiedad, que es consultable, y un conjunto ordenado de ingresos por su orden natural, que también va a ser consultable. Entonces, va a tener un conjunto de funcionalidades también, que son estos apartados, y cada uno de estos apartados lo iremos incorporando conforme vayamos haciéndolo. Lo incorporaremos a la interfaz y a la clase. Es decir, que lo iremos haciendo conjuntamente. Pero de momento, nosotros ya podemos poner un conjunto de métodos que seguro va a tener la interfaz, que son los lógicos a partir de las propiedades consultables que tiene.
Por tanto, nosotros tendremos getDía, devolverá un integer correspondiente al día en el que se están haciendo la urgencia. También tendrá un mes, que también será de tipo entero, y tendrá que devolver el conjunto de ingresos, que hemos dicho que va a ser un conjunto ordenado de ingresos. Le vamos a llamar al método getIngresos, y como suele suceder, para que entienda ingreso, pues tendremos que importar el paquete, y para que entienda sortedSet tendremos que importar JavaUtil. Como ha dicho bien vuestro compañero, el tipo urgencia debe extender a comparable. Por tanto, ponemos extends comparable de urgencia. E insisto que a continuación vendrán los métodos que necesita el tipo urgencia según los apartados, pero como lo iremos resolviendo uno a uno, pues los iremos añadiendo a la interfaz y a la clase uno a uno. Siguiente paso, por tanto, nos creamos la clase. Implementa urgencia. Y ya tenemos la clase con los métodos, pues de momento solo los métodos get, que le corresponden. ¿Atributos que debe tener la clase urgencia? Bueno, pues según estamos viendo las propiedades, debe tener una propiedad privada para guardar el día, que lógicamente será de tipo entero. Lo mismo pasará con el mes. Y lo mismo pasará pues con el sortedSet de ingreso, que vamos a llamarle ingresos. Por tanto, la parte sencilla de la clase pues será los métodos get. Los atributos siempre van a ser privados por defecto. Tenemos el mes y los ingresos. El método compareTo, pues igual que todos los anteriores, ¿no? Definimos una variable r de tipo entero, la inicializamos a 0. Para comparar dos objetos de tipo urgencia, según nos decía el enunciado, teníamos que comparar primero el mes, y en el caso de que el mes fuera igual, el año. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es decir, r es igual a this.mes.compareTo con el argumento que nos entra, y en el caso de que los meses sean iguales, pues entonces pasamos a comparar los días de la misma forma. Y finalmente devolvemos la variable sobre la que estábamos calculando. Decía que la cadena tiene que ser un corchete día barra mes barra 2012 y después el conjunto de ingresos. Primero corchete más el día más la barra más el mes más la barra seguido de 2012 más los ingresos y terminando con un corchete. El equals con un objeto, definimos la variable r inicializada a falso, preguntamos si O es del tipo urgencia. Si es así, convertimos O en urgencia haciendo un casting, y ahora dos objetos serán iguales si su mes y su día son iguales. Es que esto no es su, esto es this. Comparamos los meses, y si los meses son iguales, comparamos los días. Y me queda el return. Bueno, pues tenemos el toString, el compareTo, el equal, el hashcode. Bueno, pues hemos dicho que esto depende del mes y del día, ¿no? Pues solo nos queda el constructor. Como el enunciado no dice nada sobre el constructor, pues como siempre pondremos un constructor que reciba un argumento para cada uno de los atributos. Es decir, que recibirá un entero para el día, un entero para el mes y un sortedSet de ingreso. Pasamos entonces a las funcionalidades más complejas. Primera pregunta: ¿cuántas urgencias se atendieron? Bueno, esto es una funcionalidad sencilla siempre y cuando uno no se equivoque. A ver, nosotros aquí la hemos puesto aparte para indicar claramente que es una funcionalidad que no tiene por qué tener un atributo. Lo digo esto porque en el examen, como sabéis muchos, pusisteis que el número de plantas era, o el número de habitaciones, lo pusisteis como un atributo.
teníamos una lista de habitaciones, me parece que una planta era una lista de habitaciones, y pusiste que el número de habitaciones era un atributo. Error. El número de ingresos que tiene la urgencia, ¿hace falta definirlo como un atributo? No, no hace falta. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos ahí. ¿Dónde está el número de ingresos? En el tamaño, en este caso, del conjunto. Vamos, si fuera una lista, pues en el tamaño de la lista. ¿De acuerdo? Entonces, no hace falta, vamos, no es que no haga falta, es que no hay que definir un atributo para el número de ingresos, sino que el número de ingresos vendrá dado directamente por el tamaño del sorted set. Como he dicho antes, nosotros en la interfaz tendríamos que poner el método correspondiente al número de ingresos. ¿De qué tipo será? Pues será de tipo entero. ¿Cómo se va a llamar? Pues podemos llamarle getNúmeroIngresos. Por tanto, no hará falta ningún atributo para este método y en la clase pues pondremos el método getNúmeroDeIngresos. ¿Qué tendrá que devolver? Pues tendrá que devolver el tamaño del conjunto ordenado que se llama ingresos. Ingresos. Efectivamente, los paréntesis, .size. Ya sabéis que esto no estamos refiriendo, por supuesto, a this. No hace falta ponerlo, pero bueno, se puede poner. Entonces, cuando nosotros tenemos un tipo, uno de cuyos atributos es una collection, el número de elementos de esa collection no hay que definirlo como un atributo, sino que será una propiedad derivada. Las propiedades derivadas ya las vimos en su momento. Por ejemplo, las estudiamos en el primero de los casos, casi el primero de los casos que vimos, que fue en el círculo. El círculo, una de sus propiedades era getArea. Sin embargo, no pusimos el área como un atributo. ¿Por qué? Porque el área se calculaba a partir del atributo radio. Bueno, pues ahora pasa lo mismo. La propiedad que el número de ingresos se calcula a partir del conjunto de ingresos como su tamaño.